Buenas tardes. Mi nombre es Gerson David Becerra Balcázar. Soy especialista de línea en Spencer y Efitec para Saluti. Soy ingeniero industrial y técnico en urgencias médicas, es decir, paramédico. Llevo muchos años de experiencia brindando charlas sobre atención prehospitalaria y el día de hoy quiero compartirles el tema de asistencia inicial al traumatismo pediátrico, todo bajo la normativa de la PHTLS en la novena edición. El PHTLS son las guías y protocolos de atención hospitalaria que es dirigido o guiado por la NAEM, que es la Sociedad Técnico en Urgencias Médicas de Estados Unidos, la cual se encarga de revisar toda la evidencia científica para demostrar cuál es el mejor tratamiento ante situaciones de trauma a nivel prehospitalario. Para empezar, tenemos que garantizar primero una frase que es muy cliché, pero que es totalmente cierta. Los niños no son adultos pequeños. Debido a nuestras grandes diferencias, tanto en la parte anatómica como en la parte fisiológica y comportamiento, tenemos que partir del hecho de que a un paciente pediátrico o un niño no se le puede tratar como si fuera un adulto chico. Esto, ya que vamos enfocado a garantizar que sean comprendidas todas las diferencias desde la parte física, emocional y social en ese tipo de pacientes. Si ustedes pueden resaltar, toda la atención va focalizada hacia la prevención en el paciente pediátrico. Esto debido a que sus comportamientos y a sus aspectos sociales todavía dependen de un tercero. Por eso, casi la mayoría de tratamientos a nivel hospitalario derivan de la parte pediátrica o van direccionados hacia la prevención. Ahora, trágicamente, hasta el 80% de las muertes por lesiones traumáticas pudieron evitarse, debido a que si utilizamos las condiciones de seguridad mientras viajamos o los protegemos durante los peligros inminentes de la casa o cualquier tipo de prevención que tengamos contra los riesgos que podamos tener, las lesiones traumáticas se pueden evitar. Ahora, hay que tener en cuenta que la fisiopatología del paciente adulto es muy similar en este caso con la del niño, en este simple razones o hechos que pueden causar la muerte inmediata, como son la hipoxia. Para un niño es muy frecuente estar expuesto a estos casos de hipoxia. Recuerden que la hipoxia es la falta de oxígeno en el organismo. Para un paciente pediátrico es muy frecuente poder tener este tipo de condiciones, ya sean por inmersión en cualquier superficie que tenga agua, o ya sea obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, lo que llamamos OAS. Es muy complicado poder controlar todo el instante de lo que se pueda llevar a la boca al niño. Hay que tener en cuenta que nuestra anatomía en el aspecto de la vía aérea es muy diferente al paciente adulto. Por eso, una de las principales causas de muerte en la parte traumática es la hipoxia, ya que cualquier trauma puede conllevar a la falta de oxigenación en el cuerpo. Lo segundo es poder controlar desde el primer inicio del trauma todo lo que tenga que ver con hemorragias masivas. Las hemorragias en los pacientes pediátricos deterioran muy aceleradamente su condición, ya que su estructura y tamaño pues no soporta la cantidad o no tiene la resistencia necesaria que puede tener el paciente adulto. Y por último, también hay que tener muy en cuenta que cualquier trauma se puede afectar el sistema nervioso central y esto hace que su alteración provoque hemorragias o efectos adversos como la hipoxia y los demás. Para eso, el PHTLS y la NAEN ha hecho muchas investigaciones para tener una evaluación inicial y manejo del paciente pediátrico, conocida como el ABCD del trauma. Aquí nos van a brindar una secuencia lógica que nos permite garantizar que en los primeros 5 minutos que podamos atender al paciente tengamos una cadencia de pasos y una siguiente alineación donde podamos realizar paso a paso de manera paralela y al mismo tiempo una evaluación y un diagnóstico temprano, mejorando así el pronóstico de vida de cualquier paciente. Esto lo conocemos como el ABCD del trauma. Antes de iniciar con la evaluación del paciente, todas las guías a nivel mundial siempre hacen énfasis en la seguridad, escena y situación. Si estamos expuestos a cualquier causa de paciente traumático, y más si es pediátrico, tenemos que siempre tener por sentado
que ante todo está nuestra seguridad. La seguridad de la escena sigue siendo actualmente la mayor prioridad al llegar todas las solicitudes de asistencia médica. Y para eso tenemos que garantizar estas tres letras, como son la seguridad, escena y situación. No solo la seguridad del paciente, sino también la de todos los que atienden la urgencia, de la gente que está alrededor, la seguridad de mi equipo, la seguridad propia y la seguridad incluso de los padres que están alrededor del menor. Segundo, vamos a validar la situación. Una vez lleguemos a la escena que nos llaman, tenemos que garantizar nuestra seguridad. Paso a seguir, vamos a garantizar la situación, que es la que mide los recursos con que contamos. Tenemos nuestra bioseguridad, tenemos un BBM, tenemos opción de traslado, tenemos una tabla rígida, tenemos un DEA, todo ese tipo de condiciones a evaluar antes de iniciar la operación con la emergencia. Y por último, vamos a revisar la cinemática del trauma, la cual nos permite hacerse una proyección de lo que sucedió y cuál es el diagnóstico de mi paciente con la evidencia encontrada en la escena. Hay que tener en cuenta que nuestras épocas han cambiado y con esto de la pandemia tenemos que ser más enfáticos. Tenemos que ser más enfáticos para poder determinar la seguridad propia. Si no contamos con nuestra seguridad como tapabocas, guantes o protección ocular como gafas, pues no podemos brindar una ayuda necesaria. Ahora, si estamos validando la situación y no contamos con un transporte, no contamos con activación del sistema de emergencia, no contamos con los elementos necesarios para dar un soporte ventilatorio o con los elementos para una inmovilización, eso lo tenemos que tener muy en cuenta para pedirlos o desistir de la ayuda. Y lo último es hacerse una evaluación, una proyección de lo que vamos a atender de acuerdo con la evidencia o las condiciones que encontramos. Si vemos un accidente de tránsito, pues ya tenemos que atenernos, sabemos qué posible diagnóstico puede tener el paciente. Si el paciente se cayó de una altura, podemos imaginarnos cuál es el tipo de trauma. Si hay fuego, sabemos que muy probablemente nuestro paciente está quemado. Todo este tipo de acción nos permite garantizar un abordaje íntegro y de manera correcta y rápida antes de tocar al paciente. Hay que tener en cuenta lo de la cinemática del trauma, que es la valoración de la escena. Hay muchos patrones comunes en la lesión vinculados con los traumatismos pediátricos. Cuando ya tenemos nuestra seguridad garantizada, cuando ya sabemos con qué recursos contamos, vamos a revisar la cinemática del trauma, qué fue lo que pasó. Podemos tener en cuenta ciertos patrones que se encuentran a lo largo del tiempo y a lo largo de la experiencia de las personas que pueden evidenciar esto. Por ejemplo, si yo me encuentro un trauma donde está la colisión de vehículos y el niño era pasajero, voy a tener en cuenta qué otra lesión voy a encontrar. Por ejemplo, un caso muy puntual es que si el niño llevaba o no llevaba cinturón, esto nos puede determinar qué traumatismo encontrar. Si el niño estaba bien asegurado, muy probablemente vamos a encontrar lesiones de tórax, abdomen, fracturas en la columna vertebral o en la región lumbar. Por el efecto látigo, la sujeción al paciente hace que haya un desaceleramiento de fuerzas y una oposición. Y esto puede ocasionar este tipo de trauma. Ahora, si el paciente no tenía ninguna restricción, como sillas de seguridad, cinturones de seguridad, pues vamos a encontrar traumatismo múltiple, lo que llamamos politrauma. En todos los sistemas, incluso lesiones de cabeza, cuello, las lesiones del cuero cabelludo y faciales, vamos a encontrar un escenario distinto. Ahora, si la colisión fue vehículo versus peatón, es decir, el niño fue arrollado por un vehículo, podemos garantizar varias cosas. La primera, si el vehículo venía a baja velocidad, pues vamos a encontrar muy probablemente fracturas de extremidades inferiores. Ahora, si el vehículo venía a alta velocidad, podemos suponer que aparte de las fracturas encontradas, vamos a encontrar politrauma debido al desplazamiento que ejerció la fuerza el vehículo sobre el paciente. Eso es la valoración del cinemática del trauma.
poder hacerme una idea de qué fue lo que pasó, a qué me voy a enfrentar de acuerdo con el escenario que veo. Si, por ejemplo, encuentro que hay una caída de altura, muy probablemente tengo que validar qué tan alto fue. Si es una caída de su propia altura, puede ser fracturas de extremidades superiores, porque la primera reacción del paciente pediátrico es de meter las manos. Si fue una caída ya considerable, intermedia, vamos a tener lesiones de cabeza, cuello, fracturas de extremidades superiores e inferiores. Ahora, si es trauma, volvemos. Politraumatismos múltiples, afectación en sistemas, lesiones de cabeza, cuello y fracturas de extremidades superiores e inferiores. Es decir, vamos a encontrar un escenario mucho más crítico y que podemos abordar desde el principio. Es tan sencillo que la cinemática nos la puede dar cualquier escenario. Un ejemplo, la caída de una bicicleta. Si el paciente tenía protección con casco, pues muy probablemente vamos a encontrar cualquier fractura de extremidades por la defensa que genera involuntaria el paciente, golpes ocasionados por efectos u objetos extraños al cuerpo, como la bicicleta, el maniubro, el poste, en fin, o laceraciones por arrojamiento. El paciente puede salir inyectado y sufrir politrauma por ese tipo de condiciones. Pero si el paciente no lleva casco, volvemos al inicio, lo más probable es que tenga politrauma y se afecte cada uno de los sistemas que puedan comprometer contra la vida del paciente. Ahí volvemos a verle lógica o volvemos a ver cómo se relaciona tanto la prevención con la atención inicial de un paciente traumatizado. Y en el paciente pediátrico todo va direccionado a la prevención. Si el niño llevaba el casco, si el niño estaba protegido con el cinturón, si el niño no tenía por qué permanecer a esa altura, podemos evitar este tipo de acciones. Ahora, no se pudieron evitar, es muy probable que haya sucedido. Vamos a empezar con toda la evaluación primaria para identificar. Una vez que hayamos garantizado que la escena se encuentre segura, procedemos a realizar nuestra valoración inicial en el paciente pediátrico. Es decir, vamos a hacer una valoración primaria para identificar cuáles son las condiciones que amenazan la vida. Vamos a realizar una secuencia, un paso a paso que determina la NAEM como el ABCD del trauma. En esta ocasión, y como cambio relevante, ellos agregaron otra letra, que es la X, donde vamos a realizar acciones identificando el problema y de una vez tratándolo. En este caso, vamos a darle prioridad a las hemorragias ensanguinantes que encontremos. Es decir, vamos a controlar la vía aérea, la ventilación, la circulación, la discapacidad o déficit neurológico y la exposición. Pero antes, vamos a hablar al paciente si tiene hemorragias ensanguinantes. Esto con el fin de controlarla y seguir con cada paso a paso. Como lo dije anteriormente, ya la mnemotecnia queda de la siguiente forma. X, A, B, C, D, donde la X significa hemorragia insanguinante. Vamos a revisar nuestro paciente y validar si tiene hemorragias masivas severas. De esta forma las controlamos y una vez controlada procedemos a continuar con la siguiente letra, que es la A, manejo de la vía aérea y restricción de movilidad vertebral o cervical, es decir, control de columna cervical. En la B vamos a revisar la ventilación, cómo se está oxigenando el paciente, si se perfunde de la manera adecuada. En la C vamos a volver a revisar signos vitales, vamos a revisar si hay buen llenado capilar, revisaremos si hay otras hemorragias alternas que puedan alterar con la hemodinamia del paciente. Y en la D vamos a validar todo lo que tenga que ver con el déficit neurológico, utilizar herramientas como el ADVIT o la escala de coma de Glasgow para determinar qué tan alterado está el sistema nervioso central. Y por último, pero no menos importante, realizamos una exposición y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Vamos a revisar deformidades que estén en la parte posterior del paciente, otro tipo de heridas soplantes, penetrantes que nos puedan determinar o amenazar la integridad del mismo y adicional hacer control de temperatura. Hay que tener en cuenta que el paciente pediátrico es muy propenso a los golpes de temperatura, si hay hipotermia o hay hipertermia. Y esto lo vamos a hacer paso a paso. Recuerde,
Esto es una mnemotecnia que se realiza en los primeros 10 segundos, primeros minutos que se da en la valoración del paciente. La idea es que lo hagamos de manera coordinada y en sinergia si tenemos más ayuda por parte del equipo. Si podemos delegar personas para decir, yo hago la A, tú haces la B, él hace la C. Si estamos solos, recordar que siempre iniciamos X, A, B, C, D. Y esto nos va a dar paso a que tengamos una cobertura completa del paciente y que podamos identificar todas las amenazas que puedan atentar contra la persona. Al mismo tiempo, y conforme vamos realizando nuestra valoración, en estas nuevas guías hacen una recomendación muy puntual. Tengan en cuenta que estamos ante un paciente pediátrico. Así como puede ya tener habilidades comunicativas de acuerdo a la edad, pueda que no manifieste ese tipo de habla. Por eso, ellos recomiendan que al mismo tiempo que hagamos la evaluación, tengamos en cuenta el triángulo de TEP, que consiste en el aspecto que pueda arrojar el paciente, cómo está su ventilación y cómo está su circulación. Estos pueden ser señales que nos van a dar gran certeza de un deterioro o un progreso. Si vamos revisando a nuestro paciente y vemos que su tonicidad muscular va disminuyendo, esto es una señal de alerta. Vamos validando a nuestro paciente y vemos que tiene problema de ventilación, es otra señal de alerta. Y con la circulación, si vemos que está colocando pálido, frío, sudoroso, todo este tipo de acciones nos dan señales o síntomas que nos pueden determinar que nuestro paciente se está deteriorando o está avanzando. La idea es que cuando vamos a hacer la valoración inicial, tengamos en cuenta la mnemotecnia XABCD, pero al mismo tiempo tengamos o no perdamos de vista todo lo que nos puede dar señales de deterioro o progreso en el paciente. Y esto se manifiesta de muy fácil, con la observación o la impresión inicial que tengamos sobre la persona. Esto quiere decir que no podemos dejar de estar mirando a nuestro paciente cuando estamos haciendo esta valoración inicial. Esto nos puede arrojar signos o señales. El tono, si se mueve espontáneamente, si resiste a la exploración, si se siente o se pone de pie, todo de acuerdo a la edad. Esto nos garantiza en qué estado se encuentra el paciente. Recuerde que cuando un paciente pediátrico está traumatizado, hay que tratar de controlar lo que es la oxigenación y la ventilación, que no nos vaya a entrar en shock y obviamente que su sistema nervioso central esté lo más locuente posible. Y esto se puede manejar desde la impresión que tengamos del paciente. La idea es que podamos tener esa habilidad de hacer valoración secuencial del ABCD y adicional siempre observando el paciente para ver qué otros patrones o qué otros signos y síntomas nos arroja. Y así atacar inmediatamente lo que nos pueda amenazar la vida del paciente. Una de las grandes recomendaciones o cambios que hizo la NAEM para esta edición del PHTLS es que amenaza que nos encontremos, amenaza que vamos contrarrestando. Esto da pie a que vamos atacando inmediatamente cualquier falencia que encuentre o que atente contra la integridad de vida del paciente. Siguiendo este objetivo, vamos a explicar paso a paso, letra por letra, lo que vamos a hacer en cada situación. Iniciamos con la X. En la X se refiere a todo lo que son las hemorragias sanguinantes, es decir, vamos a hacer un control de hemorragia externa severa. Es la primera revisión que se realiza a un paciente pediátrico traumatizado. La idea es que podamos atacar de manera inmediata cualquier herida que nos pueda atentar contra la vida de esa persona. Si se puede lograr el control de todo ese tipo de heridas, podemos garantizar un buen pronóstico y evitar que nuestro paciente entre en shock. Recuerde, si encontramos una herida sanguinante, quiere decir que hay abundante salida de líquido y que esto puede descompensar al paciente en cualquier momento. Las técnicas más utilizadas para poder controlar las hemorragias es hacer presión directa de la herida. Tenemos una gasa, un apósito, algo que podamos hacer presión directa sobre la herida. Vamos a esperar de 10 a 15 segundos y sin retirar el apósito, validamos si sigue saliendo sangre. Si la herida sigue saliendo, sigue perdiendo flujo por ahí, tenemos que continuar haciendo presión. Y esto lo vamos a hacer con un segundo apósito o una segunda gasa, sin retirar la primera, para que nos haga metástasis. Una vez tengamos más presión y ejerzamos presión sobre la herida, volvemos y validamos qué tan controlada está.
Si sigue saliendo sangre, podemos elevar la extremidad en el caso de que se encuentre la herida en alguna extremidad sin comprometer la movilización del paciente, sin poder alterar cualquier daño cervical. Y esto por efectos de gravedad hace que disminuya la salida de sangre. Ahora, no podemos controlarla. Ya hicimos presión con un primer vendaje, segunda presión con un segundo apósito, elevamos extremidad y siguió saliendo la sangre. Podemos contemplar el torniquete. Tenga en cuenta que los torniquetes son medidas extremas para ese tipo de control de hemorragias. Lo que podemos hacer es hacer presión con el torniquete 2 o 3 centímetros por encima de la herida para que se detenga inmediatamente. Hay que tener en cuenta que el torniquete es una de las emergencias que se utiliza para controlar ese tipo de hemorragias y es muy efectiva. Pero asimismo, si hacemos un torniquete por prolongado tiempo, podemos atentar contra la perfusión de esa extremidad. Lo que recomienda es que si el traslado es muy largo o la tensión se demora mucho, ejecutemos el torniquete para interrumpir el flujo sanguíneo y estemos evaluando por cada 5 minutos, liberándolo para que la extremidad se perfunda en caso tal de la extremidad. Esto puede garantizar que esa extremidad o esa parte donde cogemos el torniquete no se vaya a degenerar por el tiempo que esté interrumpido el flujo sanguíneo. Lo ideal es que con las primeras presiones el sangrado se detenga. Una vez controlado la hemorragia sanguinante y podamos controlar esa salida de sangre severa, procedemos a continuar con la evaluación de la A, que es el manejo de la vía aérea y el control de columna cervical. Es importante que tengamos en cuenta que en un paciente pediátrico la ventilación, la oxigenación y la perfusión son parte esencial de un niño lesionado. Es el propósito primario de cualquier reanimación de un niño. Después de que garanticemos de que el paciente tenga una buena oxigenación tisular, todo puede ser posible. Los niños tienen la ventaja de que responden a estímulos ventilatorios y oxígeno más rápido que el adulto y que la hipoxia es la principal causa de muerte. Por eso es importante tener una vía aérea despejada y aplicar maniobras para garantizar siempre la entrada de oxígeno. A continuación, veremos cómo se hacen las maniobras manuales, cómo se puede inmovilizar a un paciente con los implementos o elementos adecuados para poder que tengamos un control de vía aérea perfecto. Es importante que tengamos en cuenta que la estabilización de la columna cervical hay que hacerlo durante el primer instante que abordamos a ese paciente y garanticemos la vía aérea. Y es más importante aún que tengan presente que entre más adecuados sean los dispositivos, es decir, que estén diseñados para el paciente pediátrico, vamos a garantizar una movilización certera y disminuir la afectación en los problemas cervicales. Hay que tratar de colocar directamente, si tenemos algún tipo de hemorragia a nivel de cuello, todos los apósitos de gasa posible, ojalá sean de 10x10 directamente sobre el sitio de extravasación sanguínea, manteniendo la presión que deberá mantenerse durante todo el traslado. Recuerden, controlamos las hemorragias sanguíneas, revisamos el cuello, aperturamos vía aérea, garantizamos permeabilizar y es importante poder garantizar la movilización. Y veremos a continuación cómo lo podemos hacer. Perfecto, continuamos con la A. Una vez terminada la X, que es la revisión de hemorragias ensanguinantes, vamos a iniciar nuestra valoración inicial con la A. Recuerda que la A es valoración de la vía aérea y control de la columna cervical. En un paciente pediátrico es muy importante la ventilación y la oxigenación. La perfusión son tan esenciales para el buen funcionamiento y diagnóstico y pronóstico de nuestro paciente, por lo cual tenemos que garantizar que tengamos una vía aérea permeable. Aquí en esta valoración vamos a revisar que la entrada del aire se garantice, que el oxígeno pueda entrar, que no haya ningún tipo de obstrucción y podemos permeabilizar la vía aérea ya con métodos manuales como son la tracción mandibular, la elevación frente mentón o métodos mecánicos como la intubación. En esta ocasión vamos a revisar a nivel prehospitalario todo lo de los métodos manuales.
Asimismo, hay que garantizar un buen control de columna cervical y es indispensable que para pacientes pediátricos podamos garantizar las herramientas idóneas o diseñadas para este tipo de pacientes. Que las cánulas, que las férulas, que las tablas vengan dirigidas hacia el tamaño y la compostura del paciente. Como primera medida, vamos a acercarnos a nuestro paciente pediátrico y vamos a validar si está permeable la vía aérea, es decir, donde el oxígeno pueda entrar. Si vemos alguna obstrucción, tenemos que tener en cuenta que en los pacientes pediátricos no se hacen barridos digitales a ciegas. Tenga en cuenta que la estructura de la vía aérea en un paciente pediátrico está diseñada como un cono. Si llegamos a introducir nuestros dedos para despejarla, muy probablemente la vamos a obstruir. Si vemos algún tipo de dificultad para respirar, si vemos algún tipo de dificultad para la entrada de aire, podemos hacerlo a través de nuestro dispositivo bolsa o alguna máscara. Vamos a realizar 2 insuflaciones de rescate que nos permita saber si hay buena o no entrada de aire. Si vemos que hay expansión del tórax, hacemos una cada 5 segundos. Si el tórax sube, quiere decir que está permeable. Al no estar permeable la vía aérea, recuerden que esto es un paciente pediátrico traumatizado. Hay 2 maniobras de la manera manual para poder hacer apertura de la vía aérea. La primera es elevación frente al mentón. Coloco la mano y hago una hiperextensión de la cabeza sobre la frente y abro el mentón. Pero tenga en cuenta que estamos ante un paciente traumatizado. Donde hagamos este tipo podemos incrementar la lesión en las vértebras. Por eso, la maniobra más recomendada para despejar una vía aérea es una tracción mandibular, que consiste en desplazar los ángulos mandibulares y poder hacer apertura. ¿Qué vamos a realizar? Apoyamos las manos en la cabeza del paciente, del niño, sobre ángulos firmes, sobre parte ósea, ya sea en la base del cráneo o en los cigomáticos, y en los ángulos mandibulares vamos a hacer una fuerza hacia arriba y luego hacia afuera. Ojo, es una maniobra que es muy dolorosa y tiene una contraindicación. El paciente tiene que estar completamente inconsciente. Si no permite hacer esta maniobra en un paciente que no es inconsciente, va a causar mucho dolor y va a ser traumatismo adicional. Esta es una maniobra manual de garantizar una vía aérea permeable. La otra es por medio de máscaras Fast Track que puedo garantizar hacer una intubación a ciega o realizar una intubación para permitir la entrada de aire. Pero eso ya se puede manejar a nivel intrahospitalario o con herramientas o con el servicio de emergencia. Teniendo en cuenta que es una oración inicial, vamos a proceder con la extracción mandibular. Una vez ya tenemos esta maniobra de la tracción mandibular, ya nos podemos garantizar que tenemos inmovilización de la columna cervical. Es muy importante que tengamos en cuenta que en un paciente traumatizado y más pediátrico tenemos que garantizar que los movimientos involuntarios de la cabeza sean muy mínimos. Para eso tenemos que tener en cuenta que los collares cervicales vienen por medida. En este caso tenemos que garantizar que las cosas específicas se manejen por su tamaño. Esto es un collar cervical, miren el tamaño, la discusión. Ojalá tenga ventana para poder hacer revisión del cuello constantemente y que tenga salido de líquido. Recuerde que para colocar el cuello podemos desplazar esta maniobra hacia la parte posterior, tomamos el ángulo mandibular y luego una vez acomodamos y sellamos. Ojo, para esto es indispensable que usted esté acompañado de otra persona, porque si hacemos la maniobra soltando la cabeza podemos causar daños agravados. Una vez ya tengamos asegurado el dispositivo, tengamos asegurado la cabeza, es indispensable que podamos tener una alineación cervical completa y que podamos tener una inmovilización completa del paciente. Hacemos nuestra valoración inicial A, B, C, D, y ya cuando vamos a iniciar el traslado es importante que podamos manejar dispositivos diseñados para eso. Ejemplo, las tablas rígidas en el mercado normalmente vienen tanto para adulto como para paciente pediátrico. Hay tablas que nos garantizan esta ambigüedad, ya sea adulto o en este caso que se convierte en una tabla para paciente pediátrico. Si ustedes pueden ver, las tablas
tienen unas medidas de acuerdo a la longitud que tenga el paciente. Si el paciente es menor a 135 centímetros, vamos a ubicarla de esta forma. Si es mayor a 150 centímetros, vamos a colocarlo de esta forma. Importante poder hacer una movilización, un empaquetamiento completo del paciente para garantizar este tipo de movilidad. Recordemos, hacemos tracción mandibular y ya ahí estamos asegurando la cabeza. Hacemos nuestra valoración inicial, hacemos ventilación, circulación, déficit neurológico y aprovechamos y podemos hacer la exposición de una vez. Hacemos movimientos concordes para que hagamos la revisión de la parte posterior. Y una vez ya esté el paciente en la tabla, procedemos a hacer una inmovilización, ojalá completa, con el servicio de urgencia apoyado. Garanticemos de que cuando llegue la ambulancia o el sistema de emergencia podamos contar. Si de pronto no tenemos este tipo de situaciones o implementos dentro de nuestra unidad de rescate o donde nos encontremos, hay que garantizar que las tablas tengan este acorde completo, el corte que tenga que ser pediátrico. Porque recuerden que los niños tienen el occipucio menos profundo. Al tener la cabeza más grande, va a realizar una acción de ahogamiento. Si la cabeza queda sobre una superficie plana, el niño tira la cabeza hacia adelante, lo que proporciona una oclusión de la vía aérea. Este tipo de dispositivos tienen ese tipo de acción. Ahora, no contamos con él, tratemos de nivelarlo con una toalla interescapular para que así la cabeza tenga la posición anatómica que necesitamos para el despeje de la vía aérea. Una vez inmovilizado, recuerden, los dispositivos que son para paciente pediátrico vienen con todas las acciones para poder inmovilizar al paciente de una manera segura. Por eso es importante, y la misma PH Telemedicina nadie recomienda, de que se utilice dispositivos diseñados para el paciente pediátrico. Como decíamos al principio, un paciente pediátrico no es un adulto chiquito. Una vez inmovilizado el paciente, procedemos a asegurar con los dispositivos de inmovilización, tanto como la parte cefálica como la parte del cuello, y adicional, estos dispositivos vienen con un empaque o un tipo de araña, donde vienen con todas las especificaciones puntuales de acuerdo a la talla y el tamaño. Y lo que vamos a hacer es poder empaquetar a nuestro paciente para poder iniciar por el lado. Ojo, en la A vamos a revisar vía aérea y control de columna cervical. Vía aérea, garantizar, permeabilizar que entre el oxígeno, ya sea por una tracción mandibular o si estamos cerca del servicio de urgencia por intubación. Y control de columna cervical, garantizar que nuestra cabeza se mueva lo más mínimo. Para esto es necesario que tengamos más de una o dos personas. Recuerden, si no tiene la técnica, si no tiene el apoyo, omite este tipo de movimientos. Trate de no hacer el movimiento posible porque podemos tener una consecuencia peor hacia el paciente. Una vez ya empaquetado el paciente de esta forma, con los dispositivos de inmovilización, con el collar cervical acorde a su tamaño, con las correas, podemos iniciar el traslado para que el paciente tenga un buen pronóstico. Una vez terminada la evaluación con la vía aérea y permeabilización, procedemos a hacer la parte de ventilación y oxigenación. Como todo paciente de trauma, un niño con lesión significa que requiere oxígeno. Para todo paciente traumatizado, sea adulto o niño, el oxígeno es primera medida de tratamiento. Es la parte terapéutica que más puede garantizarnos recuperación inmediata en cualquier trauma. Para eso tenemos que garantizar que tengamos una vía aérea permeable con las maniobras anteriormente vistas, que no haya obstrucción y poder utilizar los dispositivos diseñados para esto. Cabe recordar, un niño no es un adulto pequeño. Hay dispositivos que por tamaños vienen definidos para qué tipo de paciente es y es muy importante que lo tengamos presente. Veremos a continuación cómo se puede ejecutar una buena ventilación y cuáles son las maniobras que se requiere para poder hacer una buena inspección en este paciente en este paso de la evaluación. Listo, continuamos con la segunda letra de la evaluación inicial, la B, ventilación y oxigenación.
Una vez ya hemos garantizado que nuestra vía aérea esté permeable, en esta letra vamos a validar una de las 5 enfermedades que puede atentar contra el paciente pediátrico. Vamos a descartar un neumotórax a tensión, un neumotórax masivo, un tórax inestable o un taponamiento cardíaco. Todo esto lo vamos a realizar a través de 4 sencillos pasos: la palpación, la observación, la auscultación y la percusión. Adicional, en este módulo también vamos a realizar todo lo que es la oxigenación del paciente. Tengan en cuenta que todo paciente traumatizado, y más si es pediátrico, requiere oxígeno. En el paciente pediátrico necesitamos tener garantizada una frecuencia inspiratoria del oxígeno del 85 al 100%. Eso solamente lo vamos a garantizar con una fuente de oxígeno, y si nos toca ventilarlo de manera manual, con un BBM. Un BBM es un dispositivo de bolsa, válvula, máscara que nos permite dar insuflaciones, un soporte ventilatorio para que el paciente pueda entregar ese oxígeno que requiere. Siempre que se requiera ventilar a un paciente pediátrico, hay que tener en cuenta la frecuencia con que lo hacemos y los mecanismos o dispositivos que tenemos. Para estos pacientes pediátricos en trauma, lo más recomendable es utilizar mascarillas de no reinhalación que van conectadas a la fuente del BBM. Hay que tener en cuenta que cada mascarilla tiene su tamaño y tiene su dispositivo. Lo ideal es poder tener una mascarilla que se ajuste a un BBM pediátrico, ya que cuenta con las medidas estándar para poder proporcionar un sello hermético y que el paciente requiera toda la oxigenoterapia. En este caso lo vamos a hacer aquí con el paciente pediátrico, con el paciente adulto, para ver cómo es la forma correcta de ventilarlo. También es importante que es muy fácil hiperventilar al paciente, por lo cual vamos a tener una frecuencia de 1 a cada 5 oclusiones del BBM, y esto tiene que estar conectado a una fuente de oxígeno, ojalá 15 litros, para garantizar la frecuencia inspiratoria del 85 al 100%. Vamos a ventilar nuestro paciente. Una vez asegurada la vía aérea y ya con la maniobra manual de la tracción mandibular, tenemos que realizar un sello hermético donde vamos a colocar en la parte superior del pulgar de la mascarilla y en la base con el dedo digital, y con los 3 dedos que nos queda hacer la maniobra de la C y la E, haciendo una C en la mascarilla y una E en el ángulo mandibular. Y esto nos va a proporcionar que podamos hacer insuflaciones correctas. Como dije anteriormente, tenemos que garantizar que cada insuflación se haga 1 cada 5 segundos, y esto nos da una frecuencia respiratoria requerida para este tipo de pacientes. Este es el soporte ventilatorio de manera manual que le vamos a dar a nuestro paciente si lo requiere. Ahora, si el paciente se encuentra respirando, no necesita ventilaciones manuales, pero vamos a entregar oxígeno, ojalá con una cánula orofaringia. La nasofaringia está un poco restringida debido a los problemas que pueden ocasionar con las fracturas de base de cráneo. Si tenemos una cánula orofaringia, la conectamos al paciente, 15 litros de oxígeno, y podemos garantizar una ventilación adecuada. ¿Listo? Posteriormente, y al mismo tiempo que estamos haciendo la evaluación, vamos a realizar los 4 pasos para poder identificar cualquier amenaza que tenga el paciente en toda la parte del tórax del paciente. Iniciamos con la palpación. De manera suave vamos a empezar a mirar la continuidad y si vemos algún tipo de deformidad en la reja costal. Asimismo, podemos sentir si tenemos enfisema subcutáneo, que son burbujas debajo de la piel, y se van a sentir de manera que se puedan palpar al tacto. Adicionalmente, vamos a revisar crepitaciones a lo largo de la reja costal. Se recomienda que hagamos el recorrido de los huesos desde la parte que inicia hasta la parte distal. Si vemos de pronto algún tórax inestable, ahí ya podemos descartar 2 tipos de patologías que amenazan con el paciente. Hay que tener en cuenta que es muy poco probable que el tórax de un paciente pediátrico tenga este tipo de fracturas, ya que por su contextura la descalcificación en el paciente pediátrico es mucho más incrementada que en el paciente adulto por la flexibilidad que tienen los huesos. Seguimos con la percusión. En la percusión vamos a descartar un taponamiento cardíaco, un neumotórax masivo. Vamos a colocar entre los espacios intercostales y vamos con el dedo a generar un sonido. Cuando golpeamos de esta forma podemos sentir 2 tipos de sonidos o indicaciones. Uno que es mate, como si estuviera con líquido, ahí podemos determinar que hay sangre, y el otro
que es timpánico, como si le estuviéramos pegando una bomba. Y eso nos puede determinar si es un neumotórax a tensión o un neumotórax masivo. Listo. Y por último, la auscultación. Recuerde que hay que utilizar las mejores herramientas y hay tanto fonendoscopios para adultos como para pacientes pediátricos. Hay unos que tienen ambas campanas. Recuerden siempre habilitar la campana más chica. Las olivas hacia adentro y empezamos de manera cadencial. Apéndice, base, apes, base, y vamos a descartar si hay silbidos o ronquidos en la auscultación. Y por último miramos a ver cómo está la parte cardíaca. Con estas simples maniobras podemos realizar un diagnóstico temprano de la patología que pueda amenazar con nuestro paciente. Continuamos ahora realizando una evaluación en la C. La C significa circulación, hiperfusión y otra hemorragia. Aquí vamos a hacer control de signos vitales primarios. Vamos a validar cómo está el pulso del paciente, si tiene un llenado capilar apropiado, y esto nos quiere decir que está bien perfundida esa parte de los tejidos, y encontraremos y revisaremos si hay fracturas y otras hemorragias que no sean exsanguinantes, pero que podamos controlar. Después de tener una hemorragia sanguinante, asegure que siempre la vía aérea esté permeable, que pueda garantizar una buena ventilación, y vamos a proceder cómo está la parte de circulación. Hay que tener en cuenta que los niños manejan frecuencias cardíacas elevadas. No nos quiere decir que si el paciente tiene una taquicardia es necesariamente porque está iniciando shock. Las frecuencias cardíacas varían de acuerdo a la edad del paciente. Por lo regular, en el niño son mayores a 160 de acuerdo a la edad. Vamos a revisar puntualmente y rápidamente los signos vitales. Recuerden que en un niño que está menor de un año, o sea, un lactante, el pulso se toma en la parte braquial. Es muy fácil identificar el pulso. Adicional el pulso en este tipo de pacientes, si tiene algún compromiso con esa extremidad, se puede tomar en la parte femoral. A partir del año, de 1 a 8 años, ya se puede tomar en la parte carotidia. Y esto nos va a arrojar pulsos rápidos. Hay que tener en cuenta, y vuelvo y reitero, la taquicardia en un niño es muy normal. Ahora, si el paciente tiene un trauma severo y se ha perdido sangre, el primer parte del shock compensado es que toda su frecuencia cardíaca se sube. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, a medida que va pasando el tiempo, la frecuencia va perdiendo. Esto también hay que tener muy fijo con el llenado capilar. Vamos a oprimir durante 5 a 10 segundos cualquier extremidad del paciente y mirar qué tan tardío se llena o se pone en blanco esa parte. Y esto nos da una respuesta si hay buen llenado capilar o no. Adicional, si vemos que el paciente ha perdido mucho líquido y si estamos en la capacidad o tenemos los recursos necesarios, recuerde que la transfusión de líquidos es importante para ese tipo de paciente. En los pacientes pediátricos, lo ideal es poder hacer reposición con soluciones salinas y adicionar hacer un flujo de 20 miligramos por kilo. Esto podemos garantizar que si el paciente pesa 7 kilos, lo multiplicamos por 20 para poder generar una restitución de líquidos completa y reponer toda la sangre que ha perdido. En el paciente pediátrico inestable o potencialmente que lo está, los intentos de acceso venoso son muy complicados. En un niño menor de un año, un acceso vascular es muy difícil debido al tejido adiposo que tiene. Ahora, si está totalmente consciente o tiene reacciones involuntarias con los movimientos del cuerpo, va a ser muy difícil poder hacer este tipo de acceso vascular, por lo que se tiene contemplado hacer todo lo que tenga que reposición del líquido por parte intraósea. 2 dedos debajo de la rodilla, vamos con un catéter grueso, ojalá sea 14 o 12, entre más grueso sea el catéter, a un ángulo de 90 grados, introducirlo. Está recomendado hacer esta perfusión intraósea. Vamos a hacer una punción debajo, 2 dedos debajo de la rodilla y empezar a administrar los líquidos de esa forma. Esto nos garantiza una compensación
bastante rápida. Si no tenemos éxito, tenemos que tratar de hacer el traslado lo más rápido posible para garantizar que este paciente tenga una perfusión inmediata. Una vez hayamos controlado la A, la B, la C, vamos a revisar su estado neurológico, mirar cómo se encuentra el déficit. Y para esto vamos a tener que practicar la escala de coma de Glasgow, que es una de las técnicas más favorables para poder localizar si tiene un trauma croencefálico o si hay algún deterioro neurológico severo. En el niño también se puede utilizar la mnemotecnia ADVI, la que es alerta, si responde a estímulos verbales, si responde a estímulos dolorosos o si está inconsciente. Tenga en cuenta que estando inconsciente ya esto nos da prioridad para poder hacer una iniciación de intubación rápida para poder garantizar su ventilación. Pero es una herramienta de valoración rápida del estado del niño, pero nos otorga menos información que la escala de coma de Glasgow. A continuación aquí ustedes van a ver cómo se tiene que valorar un paciente de acuerdo a la edad, para que tenga en cuenta que las habilidades comunicativas son diferentes. Cuando vamos a hablar la escala de coma de Glasgow, tenemos que validar si el niño es mayor de un año o menor de un año. Y vamos a hacer la misma sumatoria. Recuerde que en la apertura ocular vamos a evaluar 4 puntos. La primera es que sea espontánea. Miramos si el paciente tiene una mirada, si sus ojos están abiertos. Si es mayor de un año, podemos validarlo por esa forma. Si es menor de un año, igual. Los ojos siempre van a estar tanto en un año o menor de un año con reacción espontánea o simplemente que no lo está orientado. Y esa la calificamos en 4. En 3 vamos a calificar toda la apertura ocular si es a través de órdenes. En un niño mayor de año le podemos decir abra los ojos. Si él abre los ojos, si los mantiene cerrados, pero cuando escucha la orden de abrir los ojos los abre, vamos a validar esa parte de la escala de coma de Glasgow en 3. Si es menor de un año y tiene los ojos cerrados, pero al hablar o al escuchar algún ruido, él los abre, esa es la secuencia o la indicación en que está en 3. Recuerden, 4 si está espontánea, 3 si es algún tipo de respuesta a órdenes, menor de un año si escucha algún estímulo de la voz. 2, vamos a calificar si no los abre de manera espontánea, si al escuchar la voz no lo abre, vamos a hacer un estímulo doloroso, teniendo en cuenta que tampoco lastimando al paciente, es algún estímulo físico fuerte que el paciente pueda tener algún tipo de reacción. Si no los tiene abiertos de manera espontánea, si no lo abre cuando escucha nuestra voz o cuando le damos la orden, pero los abre cuando siente un estímulo doloroso, calificamos la apertura ocular en 2. El peor escenario es que no los abra, que no tenga respuesta a una orden o a la voz, que cuando hagamos el estímulo doloroso no lo refleje abriendo los ojos, es decir, que no abre los ojos, vamos a tenerlo en calificación 1. Hay que tener en cuenta que esto se suma con otros parámetros para hacer unos criterios de intubación rápida y garantizar si tiene un trauma craneoencefálico severo, moderado o leve. Hay que tener todo ese tipo de calificaciones rápidas, se hacen de manera simultánea, tanto la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Vamos a calificar de 6 a 1 como es la respuesta motora del paciente. 6 si el paciente que es mayor de un año obedece órdenes. Le indicamos, por favor, tóquese el brazo, ábrame las manos, ábrame los dedos. Si el niño hace ese tipo de manifestaciones, podemos calificar que su respuesta motora es 6. Si es menor de un año, hay que revisar si el niño tiene movimientos espontáneos, si está moviendo los brazos, si está moviendo los dedos. Podemos calificar que hay una respuesta motora buena. 5. Si el niño no tiene movimientos espontáneos, sino que localiza el dolor. Un ejemplo, si tenemos una afectación en una extremidad y vamos a tocarlo y el niño inmediatamente localiza la parte que fue tocada, es porque está localizando el dolor. En menores de un año se manifiesta que cuando vamos a tocar la parte afectada, se retira, se quita.
Eso nos puede dar una puntuación de 5 y es un buen pronóstico. Seguimos validando. Si no obedece órdenes, no localiza o retira el dolor, vamos a validar en un niño mayor de un año si lo retira. Hay que tener en cuenta lo que decimos. La calificación depende de la edad y esto puede ser un poco confuso, pero tenemos que garantizar que si es menor de un año, la respuesta es diferente. Si es menor de un año, el niño retira el dolor. Quiere decir que él no toca el contacto, no se deja tocar, pero se quita. Eso nos permite saber si el niño no alcanza a tocarse. Es porque el cuerpo no le está respondiendo, pero se trata de alejar cuando lo van a tocar. Lo mismo pasa en los niños más de un año. No te va a quitar la mano, pero puede indicar alejarse y eso quiere decir que tiene una respuesta motora y que se puede calificar en 4. Ahora, si vamos a hacer algún estímulo motor, un estímulo doloroso, por así decirlo, y el niño hace flexión, es decir, su cuerpo se recoge, eso quiere decir que tiene una respuesta motora en 3 y hay que tener cuidado porque vamos sumando. En tanto el niño mayor de un año o menor de un año es una respuesta de alerta bastante grande y podemos tener un trauma croencefálico moderado o severo. Ahora, si yo hago el estímulo motor y el niño, en vez de recogerse, se abre o hace extensión, puede ser mucho más complicado. Es lo que normalmente que el niño está diciendo que está decorticando. Es decir, abre sus extremidades hacia afuera. Y esto quiere decir que hay una presión intracraneal fuerte. Ahora, no está obedeciendo órdenes, no localiza, no retira, no hace flexión, no hace extensión. Y cuando hago el estímulo motor o doloroso y el niño no genera una respuesta, calificamos en 1. Y por último, y al mismo tiempo, vamos haciendo la respuesta verbal. Aquí ya tenemos que tener cuidado qué tipo de rango de edad está el paciente. Si es mayor de 5 años, podemos garantizar si está orientado. Es decir, si el paciente sabe dónde está, qué fue lo que le pasó y le preguntamos y no contesta de manera apropiada, podemos decir que tiene una respuesta verbal orientada. Pero si tiene un rango de edad de 2 a 5 años, tenemos que validar no tanto que esté orientado, porque no puede tener una percepción del tiempo concreta a esa edad, pero puede tener palabra adecuada, reconoce que el carro, que la mamá, si le preguntamos cómo se llama y nos contesta, si le decimos de qué color es la camisa y nos dice, es decir, que tiene unas palabras adecuadas a lo que estamos indicando, podemos calificarlo 5. Y si es menor de 2 años, es un poco más complejo, pero hay que estar atento a las señales que nos brinda. Si el niño sonríe o balbucea, quiere decir que hay una respuesta verbal. Cuando hablamos o hay estímulos de voz sonoros, el niño sonríe o balbucea, quiere decir que está respondiendo a ese tipo de señales y lo calificamos en 5. Ahora, calificamos en 4 cuando está mayor de 5 años y le preguntamos algo y está confundido. No sabe qué fue lo que le pasó, cómo se golpeó, dice cosas que de pronto no concuerda con la realidad, pero no está lejano, está todavía real. Podemos calificarlo en 4 si está confuso. De 2 a 5 años es que utiliza palabras inadecuadas, palabras que no son completamente acordes al vocabulario que pueda manejar. Y para esto es muy importante que si el padre de familia o el acudiente o la persona responsable esté ahí, nos pueda corroborar ese tipo de lenguaje. Sería perfecto porque él sabe cuál es la comunicación habitual del paciente. Y en un niño menor de 2 años hay que mirar si está con un llanto consolable, es decir, se agarró a llorar, pero al estimular la voz o la parte motora, el niño ya empieza a calmar el llanto. Lo podemos calificar en 4. Esto es sinónimo que todavía tenemos un trauma croencefálico leve. Empezamos a hacerla moderado o severo si el niño mayor de 5 años utiliza palabras inadecuadas. Ejemplo, le preguntamos qué día es hoy y dice junio. O le preguntamos dónde se encuentra y dice carro. Si utiliza palabras inadecuadas a la respuesta que estamos buscando, quiere decir que está en calificación 3. De 2 a 5 años es que todo el tiempo está llorando o gritando. Esto nos da señal que tiene una calificación respuesta verbal en 3.
llora o grita y no es consolable. Y en el menor de 2 años es que está llorando ante el dolor. Si hacemos algún estímulo verbal o motor y empieza a llorar, es porque muy probablemente está entre su calificación verbal. Seguimos evaluando y si le preguntamos a un niño mayor de 5 años qué le pasó y empieza a hacer sonidos extraños, irreconocibles al lenguaje, es decir, que no se pueden comprender, ya empezamos a revisar que tiene un trauma craneoencefálico severo. En el de 2 a 5 años, por lo regular, gruñe, empieza a hacer gruños. Esto quiere decir que no tiene la capacidad del habla, que no puede pronunciar ningún sonido comprensible. Y en el de menor de 5 años se queja, menor de 2 años se queja, llora todo el tiempo. Ahora, un trauma craneoencefálico severo es que ya no presenta respuestas de absolutamente ninguna de las anteriores. Este déficit neurológico en el paciente pediátrico es un poco confuso, pero siempre y cuando tengamos claridad de qué edad está el paciente, y es muy importante que acordemos con el padre, el acompañante o el responsable del niño, y nos puede garantizar para dar una calificación acorde a lo que está sucediendo. Tenga en cuenta que un trauma craneoencefálico severo es cuando tiene de 3 a 5 puntos, un trauma craneoencefálico moderado es de 5 a 9 y un trauma leve es de 9 hacia 15, que 15 es la sumatoria total de la escala de coma de Glasgow. Es entendible que en la escena es muy difícil de pronto validar o hacer calificaciones del trauma craneoencefálico, pero al menos nos puede dar una idea prematura en todo cómo está su sistema nervioso central. Y aunque es un poco complicada la comunicación con el paciente pediátrico, es mucho más fácil a la observación y es más fácil a la vigilancia cómo se encuentra este paciente en la parte del sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta que si no hay respuesta motora, ocular o verbal, el paciente tiene un trauma craneoencefálico severo y es un parámetro de intubación para volvernos a la A y a la B y garantizar que tenga una vía aérea permeable porque no va a respirar por sus propios medios. Y esto nos permite que podamos hacer un diagnóstico rápido, temprano y podamos iniciar un traslado de manera inmediata. Continuamos realizando la evaluación en la E. Vamos a hacer la exposición y ambiente. Vamos a analizar cómo se puede hacer una exposición ambiental, todo lo que tenga que ver o se nos pase por alto para poder identificar aquellas otras patologías que no hemos parado o no nos hemos detenido simplemente por garantizar la primera evaluación inicial. Miremos cómo se realiza. Una vez terminada la exposición y el control del ambiente, vamos a realizar una evaluación secundaria donde vamos a hacer una revisión del paciente solo después de haber hecho la evaluación inicial, para identificar y tratar afecciones que ponen en riesgo de la vida. Es decir, vamos a hacer una revisión cefalocaudal detallada, revisando todo lo que son órbitas, revisando toda la parte de oídos, cuello, cuero cabelludo, revisando toda la parte de las clavículas, brazos, extremidades, abdomen, tórax, pelvis, toda la parte de extremidades inferiores, pero de manera detallada. Y lo vamos a focalizar en la atención de ese tipo de trauma. Esto, si tiene un trauma abdominal, desviamos toda la atención en este paciente. Si tiene una parte de fractura en la parte de extremidad inferior, ya vamos a focalizarnos de esto, donde hayamos garantizado primero la valoración inicial. Y esto es un abrebocas de lo que puede ser una valoración inicial inmediata del trauma pediátrico en un paciente. Como todo, es un poco complicado, pero si seguimos el paso a paso de cada una de las secuencias recomendadas por la NAEN, podemos atender de manera íntegra a ese paciente y tener un mejor pronóstico para ese tipo de personas. Recuerden que todo ese tipo de biografía lo pueden encontrar en el PHTLS, la novena edición, en todo lo que es el soporte vital de trauma prehospitalario. Espero haya sido un poco claro esa introducción hacia la parte traumática, cómo es la evaluación inicial y podamos agrandar un poquito más sus conocimientos. Muchísimas gracias.